Pensemos un momento en el papel. Está por todas partes, en libros, documentos, cuando nos traen un paquete. Es tan común que casi nunca nos paramos a pensar de dónde viene. Pero es que detrás de cada hoja hay un viaje fascinante de casi 2 milenios que literalmente cambió cómo el mundo se comunica y guarda su historia. Así que la próxima vez que tengamos una hoja en la mano, vale la pena hacerse la pregunta, ¿de dónde viene esto en realidad? Porque su historia es en gran parte también la nuestra. Venga, vamos a descubrirla juntos. Bien, pues vamos a ello. Nuestro viaje nos va a llevar desde los primerísimos orígenes del papel, allá en la antigua China, pasando por la revolución industrial y su huella ecológica, hasta explorar el increíble poder del reciclaje, tanto a lo grande como en casa. Y terminaremos mirando hacia un futuro que sí o sí tiene que ser más sostenible. Empezamos este viaje retrocediendo en el tiempo, y mucho. Nos vamos a la China de la dinastía Han, hace casi 2000 años. Allí, una invención casi en silencio estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia para siempre. Ojo, que ya existían formas muy básicas de papel hechas de cáñamo, que se usaban sobre todo para envolver cosas. Pero el verdadero punto de inflexión, el cambio de juego, llegó en el año 105 después de Cristo. Fue entonces cuando Cai Lun, un funcionario de la corte imperial, perfeccionó y sobre todo estandarizó un método que convirtió el papel en algo práctico y accesible para escribir. Y el impacto fue tremendo, inmediato y profundo. Como dice el historiador Fabián Pizarro Arcos, esta invención revolucionó la administración, la literatura, el arte, todo. De repente, el conocimiento se podía registrar y compartir de una forma muchísimo más eficiente que en las pesadas tablillas de bambú o la carísima seda. La genialidad del proceso de Cai Lun estaba en lo sencillo que era en realidad. Combinó fibras vegetales, como la corteza de morera, con cosas que ya tenían, como redes de pesca y trapos viejos. Todo se machacaba con agua hasta crear una pulpa que, una vez la extendías y la secabas, sentó las bases del papel que usamos hoy en día. Damos un salto enorme en el tiempo. La demanda de papel explotó con la invención de la imprenta y más tarde con la revolución industrial. Esto nos lleva a un método de producción a una escala masiva, con una materia prima principal, los árboles. Y claro, con esto llega una nueva preocupación, el impacto ambiental. El proceso moderno es, en esencia, una versión a lo bestia del método antiguo. Los troncos se hacen astillas, se cuecen a presión con productos químicos para sacar la pulpa de celulosa, esta pulpa se blanquea, se extiende en mallas gigantes, se prensa y se seca a una velocidad de vértigo. El resultado, unas bobinas de papel enormes que pueden llegar a tener hasta 60 kilómetros de papel enrollado. Pero claro, ¿cuál es el coste de todo esto? Aquí la comparación es demoledora. Fabricar 1 tonelada de papel virgen necesita miles y miles de litros de agua y una cantidad de energía brutal. En cambio, si usamos papel reciclado, por cada tonelada salvamos árboles, usamos hasta un 80% menos de agua y un 60% menos de energía. Los números, hablan por sí solos. Y esto nos lleva directamente al origen de todo. Cada hoja de papel virgen empieza aquí, en los bosques, ecosistemas que son vitales para la salud de nuestro planeta. Entender esto hace que la decisión de reciclar de repente cobre muchísima más importancia, ¿verdad? Así que el punto clave es este. El papel no tiene por qué ser un producto de usar y tirar. Y aquí es donde entra en juego su segunda vida, el reciclaje. Una pieza fundamental para que este material sea de verdad sostenible. A escala industrial, el proceso es una pasada, súper sofisticado. Empieza con algo que hacemos todos, echar el papel al contenedor azul. En las plantas ese papel se clasifica, se mezcla con agua para hacer pulpa, otra vez se le quitan las impurezas como grapas o plásticos y, muy importante, se le quitan las tintas con un centrifugado. Al final se blanquea un poco y ya está, listo para empezar el ciclo de nuevo. Ojo al dato, un detalle práctico que es fundamental. No todo el papel vale para el contenedor azul. Productos como el papel de cocina, los pañuelos o el papel higiénico, una vez que se han usado, ya no se pueden reciclar y tienen que ir al contenedor de restos. Recordar esto es clave para que reciclemos bien de verdad. Pero bueno, el reciclaje no es solo cosa de grandes fábricas. También puede ser una actividad súper creativa y educativa para hacer en casa. Vamos a ver cómo podemos darle una nueva vida a ese papel que tenemos por ahí con nuestras propias manos. El primer paso es muy fácil. Se coge papel que ya no sirva, se corta en trocitos, se deja en remojo con agua caliente y cuando esté blandito se tritura con una batidora. El objetivo es conseguir una pulpa o una pasta muy parecida a la que se usa en las fábricas. El siguiente paso es crear la hoja. Cuando ya tenemos la pasta, la colamos para quitarle el agua que sobra. Después, la extendemos de la forma más uniforme que podamos sobre una malla o un bastidor. El grosor que le demos a esta capa será el que tenga nuestra nueva hoja de papel. Y para acabar, el secado. Con una esponja apretamos suavemente sobre la malla para quitar todavía más agua.
Luego volcamos la hoja húmeda con cuidado sobre un trozo de tela, la tapamos con otro y le ponemos peso encima, unos cuantos libros, por ejemplo. En unas horas tendremos una hoja de papel reciclado, única y hecha por nosotros. Pero la historia del papel no se acaba aquí. De hecho, está entrando en una fase totalmente nueva y emocionante que viene impulsada por la innovación y por un concepto que es clave para el futuro, la economía circular. Y es que el futuro del papel es alucinante, de verdad. Fijaos en esto. Ya se hace papel con restos de naranjas, de café, con fibras de pasto e incluso con desechos de cuero. Hay innovaciones tan increíbles como un papel biodegradable que sirve de alimento para las abejas, o el papel piedra, que se fabrica sin usar ni una gota de agua ni un solo árbol. Todas estas innovaciones se basan en la idea de la economía circular. ¿Qué es esto? Pues en lugar del modelo de usar y tirar, se busca crear un ciclo, un bucle donde los recursos se aprovechan al máximo. Para el papel, esto significa usar fibras recicladas, reutilizar el agua del proceso y usar energías limpias. Esta cita de WW lo clava, lo resume a la perfección. Como es renovable, reciclable y biodegradable, el papel tiene todas las papeletas para ser un ejemplo de producto sostenible, un auténtico campeón de este nuevo modelo económico. Así que después de todo este viaje, una simple hoja de papel ya no parece tan simple, ¿a que no? Contiene 2 milenios de historia, de ingenio industrial y de innovación sostenible. Y la historia que escribamos en la próxima hoja, la que elijamos usar o la que elijamos reciclar, esa depende de cada uno de nosotros.